Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 131 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 18 de noviembre de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el final de la serie Japón versus Estrellas de las Grandes Ligas, el movimiento latino en el mercado invernal de la NPB y el premio al novato del año del fenómeno Shohei Ohtani en las Grandes Ligas. Luego hablaremos de la época de renovaciones de la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada queremos recordarles la existencia del grupo Fanáticos del Béisbol Japonés que creamos en Facebook. La idea es crear un rincón para que todos aquellos que compartimos esta pasión, esta fiebre por el béisbol japonés, nos podamos reunir en Facebook y compartir e intercambiar nuestras experiencias. Un par de fanáticos nos escribieron diciendo que iban a tener la oportunidad de ver algunos de los partidos de la serie Japón versus las Estrellas de las Grandes Ligas en Tokio, de manera que si tomaron fotos o grabaron videos o cualquier cosa, por favor compártanlos en nuestro grupo Fanáticos del Béisbol Japonés, que nos encantará ver esos videos o esas fotos. Igual con todos ustedes los que quieran compartir o tengan opiniones pues en relación al béisbol japonés, a los latinos que juegan el béisbol japonés y también a los japoneses que están fuera de Japón, como aquellos que juegan en las grandes ligas, pues los invitamos a que se unan. Esta semana no tuvimos nuevos miembros, de manera que seguimos en 158, pero de todas maneras pues les agradecemos a todos su presencia, su participación y los invitamos a que se unan y a que participen, repetimos, en nuestro grupo Fanáticos del Béisbol Japonés que conseguirán en Facebook. Hablemos ahora de la gran noticia de esta semana, que fue el final de la serie entre Japón, el equipo, la selección nacional japonesa de béisbol y el combinado de estrellas de las grandes ligas. Japón ganó la serie, terminó ganando la serie 5-1 con absoluta autoridad. Primera vez que Japón gana 5 o tiene 5 victorias en una de estas series. Es además el segundo triunfo consecutivo de Japón y su tercero en total desde que se empezó a realizar la serie. Recuerden, eso ya lo explicamos la semana pasada, esta serie como la conocemos hoy día, la serie originalmente era serie de estrellas de la NPB contra estrellas de las grandes ligas. A partir de 2014, en las últimas 2 ediciones, se ha convertido en una serie entre Japón, el equipo Samurai, la selección nacional japonesa de béisbol, y el combinado de estrellas de las grandes ligas. Pero antes de eso, esta serie data de 1986. Al principio se celebraba cada 2 años, después empezó a realizarse en periodos distintos, pero antes de 1986 hubo una infinidad de intercambios de equipos profesionales de los Estados Unidos jugando en Japón. A veces eran combinados de estrellas, a veces eran, por ejemplo, hubo 2 visitas en 1931 y en 1934 que incluyeron a Lou Gehrig, Jimmy Foxx, Babe Ruth, etc. Fueron aquellos que fueron equipos de estrellas de grandes ligas, pero posteriormente eran equipos como tal. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York fueron a jugar partidos de exhibición en Japón, los Gigantes de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Orioles de Baltimore, etc. Cada año, cada 2 años, 3 años, algún equipo de grandes ligas visitaba y a partir de 1986 se comenzó a realizar esta serie estrellas de la NPB contra estrellas de las grandes ligas. De manera que fue una serie bien interesante, bien entretenida, emocionante también. Japón, 3 de las 5 victorias de Japón fueron remontadas en los últimos innings. La primera victoria de Japón fue, de hecho, dejaron en el terreno con un rally de 3 carreras y un jonrón de 2 carreras que terminó el partido al equipo de las grandes ligas. La tercera victoria de Japón también fue una remontada en el 8º episodio, si mal no recordamos, y la cuarta victoria de Japón fue también viniendo de atrás en el 7º inning. En el 8º anotaron
como 4 carreras en total para venir de atrás. No, Japón estaba perdiendo 5-1 y terminaron ganando 6-5, de manera que fue un rally de 5 carreras en las últimas 3 entradas del partido. De manera que fue, de ese sentido, muy emocionante. Para los fanáticos hubo también llenos en los estadios. En los 3 primeros juegos en el Tokyo Dome, las entradas se agotaron, fueron todos llenos. En el estadio Mazda de Hiroshima, en el cuarto juego, también las entradas se agotaron. En los últimos juegos en Nagoya Dome la asistencia estuvo como en 60-70%. No fue una gran asistencia, pero en términos generales pues fue una serie exitosa en general. Fue emocionante, como acabamos de mencionar. Comprobó que el nivel de la NPB pues está en aumento, está en ascenso. La NPB, repetimos, ya es la segunda vez consecutiva que derrotan al combinado de estrellas de las grandes ligas, y hay gente que por supuesto va a argumentar que bueno, no, que las estrellas de las grandes ligas no le pusieron atención, no le pusieron seriedad a este torneo, a esta competencia, estaban de vacaciones en Japón. Y eso es cierto, es decir, y no lo decimos con una connotación negativa, sino que simplemente desde el principio la idea ha sido ser una serie amistosa para divertirse, para elogiarse mutuamente, para, digamos, demostrar un poco sobre el terreno la calidad de béisbol que tienen ambos conjuntos, pero no es o sea, no se está disputando un título, no hay necesidad de dejar el alma sobre el terreno en ninguno de estos partidos. Es decir, uno lo hace porque le gusta, porque lo disfruta, porque quiere demostrar su calidad, pero realmente no es una cosa de vida o muerte, y al mismo tiempo tampoco hay necesidad de arriesgarse, a arriesgar una lesión jugando duro en estos partidos, porque repetimos, no hace falta. Desde el principio siempre ha sido una serie amistosa, de manera que no hay por qué volverse loco, digamos, no hay por qué jugar con toda la intensidad del mundo, sino simplemente disfrutar y pues hacer lo mejor que se pueda dependiendo de las circunstancias. Y comprobado está porque vimos una cantidad de videos de MLB.tv acompañando a los jugadores estadounidenses los jugadores de las grandes ligas, que son también, ¿no?, latinos, etcétera, paseando por todas partes de Tokio, probando comida, probándose ropa, tomándose fotos, etcétera. De manera que para ellos, sin duda alguna, fue una vacación, ¿no? No fue un viaje en el que estaban tratando de competir. Eso no es la Copa Intercontinental que se hace en Japón cada año, o que se hacía en Japón cada año, entre el ganador de Europa y el ganador de Sudamérica, ni nada por el estilo. Pero digamos, igual sigue siendo una serie entretenida que uno disfruta viéndola. Los partidos fueron emocionantes, hubo buenas actuaciones de ambos lados. Por ejemplo, el dominicano Juan Soto, que es una estrella que está creciendo, le fue muy bien esta serie, conectó 2 jonrones, empujó varias carreras. Otros jugadores también destacaron, de manera que fue, repetimos, una serie interesante de ver. Ahora, otra gente argumentará que bueno, que no solo que estaban de vacaciones, pero que este equipo de estrellas de grandes ligas pues no tenía las mejores estrellas de las grandes ligas, y eso es cierto. Es decir, no estaba Mike Trout, no estaba Bryce Harper, no estaba quiénes son los mejores jugadores o bateadores, JD Martínez, Mookie Betts, es decir, los mejores jugadores actualmente de las grandes ligas no estaban incluidos en ese grupo. Hubo Ronald Acuña, por ejemplo, el Junior, el novato del año de la Liga Nacional con los Bravos, sí estuvo presente, un tremendo jugador, pero digamos, no estamos hablando de las máximas estrellas. No estuvo Justin Verlander, no estuvo Clayton Kershaw, ni ninguno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. Eso es absolutamente cierto, pero eso no tiene por qué restarle méritos al triunfo de Japón, que igual comparemos primero el equipo actual de grandes ligas que visitó Japón, donde repetimos, no estuvo Verlander, no estuvo Kershaw, no estuvo la estrella más grande de mayor magnitud, si no nos equivocamos, fue Yadier Molina, el receptor, que ya es un veterano, una institución, y que de hecho los 3 receptores de Japón pasaron la mayor parte de la serie tratando de tomarse fotos, de hablar con él, de conocerlo personalmente, etcétera, porque pues le tienen muchísimo respeto por la leyenda que es detrás del plato. Pero
Repetimos, salvo eso, no estuvieron las mejores figuras de las grandes ligas. Comparen eso, por ejemplo, con la serie de 1990. La serie de 1990, en el equipo de estrellas de las grandes ligas, incluyó a Barry Bonds, que estaba comenzando su carrera, ya era un excelente jugador, Ken Griffey Jr., que también era una estrella, Ken Griffey padre también, padre e hijo, los dos estuvieron eh, en ese equipo. Cecil Fielder, que venía de batear 51 jonrones con los Tigres de Detroit, se convirtió en una estrella. Roberto Alomar, Ozzie Guillén, Randy Johnson, todos esos jugadores estaban en el equipo de 1990. E incluso en la serie de 2002, el equipo que visitó Japón en ese año incluía a Barry Bonds, que era el hombre del momento, venía de conectar 71 jonrones, o 73 jonrones, perdón, en la temporada anterior. Ichiro Suzuki estaba jugando para el equipo de grandes ligas en ese momento. Bernie Williams, Torrey Hunter, Jason Giambi, Jimmy Rollins, Roberto Alomar, Bartolo Colón, Mike Buehrle, Eric Gagne. Es decir, habían estrellas de mucho renombre en ese equipo. Y de hecho es una serie bueno, de la que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Pero lo que queremos, el punto que queremos hacer en este caso es que no es el equipo que participó en esta ocasión, incluso el equipo que participó en 2014 no tuvo la misma calidad de estos equipos de 2002 y 1990, que sí estaban repletos de estrellas, de las máximas estrellas de las grandes ligas en ese momento. De hecho, estuvimos viendo y Barry Bonds prácticamente jugó toda la serie desde 1990 hasta 2004 o algo así, es decir, o hasta 2002. Todas las series, cada 2 años que el equipo de grandes ligas iba a Japón, Barry Bonds estaba incluido en ese equipo. Y en este caso, pues en las últimas 2 series no hemos visto las máximas estrellas. Hemos visto buenos jugadores, sin duda, jugadores de talento, jugadores de nivel grandes ligas, pero no las máximas estrellas de las grandes ligas. De manera que algunos podrían alegar que, bueno, por supuesto, las grandes ligas perdieron porque el equipo de las grandes ligas perdió porque no incluía sus mejores estrellas. Y eso es cierto, pero al mismo tiempo no tenemos por qué restarle méritos al equipo japonés. El equipo japonés jugó muy bien, la batería, la alineación estuvo fantástica, todos batearon bien, todos los jugadores bateadores de talento que tiene Japón, la mayoría de ellos estaban presentes en el equipo y además batearon bien, sobre todo la parte baja de la alineación, los puestos 7, el séptimo, octavo y noveno bateador de la alineación fueron claves en todas esas remontadas. Ellos fueron generalmente los que comenzaban el rally que al final les dio el triunfo a Japón en esos 3 partidos en los que Japón vino de atrás. De manera que fue una serie, repetimos, bien entretenida y el hecho de que las grandes ligas el equipo de grandes ligas no estuvo con sus mejores jugadores no le resta méritos a los triunfos de Japón, porque recuerden, por décadas el equipo de grandes ligas siempre ganaba sobradamente la serie contra el equipo de Japón, ganaba la serie 6-1, 5-1, 6-2, es decir, sobradamente, con mucha ventaja ganaba esos partidos. Y la única vez, 2 o 3 veces Japón dio pelea en esas series, pero igual terminó perdiendo, de manera que nadie recuerda eso, ¿no? Es decir, al final de cuentas lo que importa es el resultado final, no lo cerca que estuvo un equipo de no perder la serie. Por ejemplo, un fanático nos comentaba esta semana en Twitter que decía que hay que tomar en cuenta que como Japón vino 3 veces de atrás en esta serie, en vez de quedar 5-1 a favor de Japón, fácilmente hubiese podido quedar 4-2 a favor de las grandes ligas. Eso es cierto, no cabe duda de eso, pero repetimos, al final lo que cuenta es el resultado final, no qué tan peleada estuvo la serie. Y eso es lo que se recuerda históricamente, de manera que, repetimos, no hay que restarle méritos al equipo japonés que ganó bien, ganó jugando bien, se esforzó, le puso corazón al juego y tuvo el chance de demostrar su talento que está a nivel de las grandes ligas. Es decir, sí tenemos una situación en la que habrán quienes argumentarán que, bueno, si se hubiesen enfrentado al equipo de grandes ligas con sus mejores estrellas, probablemente hubiesen perdido. Eso es cierto, pero hay que tomar en cuenta también que si tomásemos un equipo regular de las grandes ligas, el equipo, digamos, los Marlins de Miami, y lo enfrentamos contra un equipo de estrellas que incluya las máximas estrellas de las grandes ligas, pues los Marlins van a perder también. Es decir, no es solo el equipo japonés el que va a perder, estamos hablando de un equipo con los mejores jugadores del mundo, pues lo más probable es que el equipo que se enfrente
frente a ese grupo de estrellas, pues va a terminar perdiendo. Es decir, no hay ninguna pena en que ocurra algo parecido. De manera que, repetimos, no hay por qué, no hay razón para restarle méritos a la victoria de Japón. Y lo más importante de la victoria de Japón es que se trata del éxito de un proyecto, no es una cosa de suerte, se trata del éxito de un proyecto. A partir de 2013, a finales de 2013, Japón tomó la decisión que hemos repetido ya antes que debe copiarse, tomó la decisión de convertir a su selección nacional en una empresa, una compañía independiente que estuviese activa constantemente. La selección nacional japonesa es una empresa que está abierta, que trabaja todos los días del año a partir de noviembre de 2013. ¿Qué hace ese equipo todos los años? Practica, es decir, organiza partidos de exhibición, partidos amistosos, una o dos veces al año. A veces en marzo, a veces en noviembre o a veces en ambos casos, en marzo y en noviembre. Y lo que hace es mantenerse activo todo el tiempo, primero como para preparación, como para prepararse, perdón, para torneos internacionales, sea el Clásico Mundial de Béisbol, sea el torneo Premier 12, sean los Juegos Olímpicos. Y eso es una excelente idea, mantener el equipo armado constantemente, rotar jugadores para que cuando se llegue a uno de esos torneos el equipo esté bien preparado. Pero segundo, la idea también es generar dinero y esa empresa es muy, muy exitosa. Vean lo que ocurrió en esta serie. 4 de los 6 partidos fueron... el estadio estaba lleno, se agotaron las entradas y en los últimos 2 partidos la entrada fue bastante buena, estuvo más del 50, probablemente 60% de fanáticos en esos 2 últimos partidos, de manera que y eso sin contar la cantidad de camisas, gorras, etcétera, artículos con el logo y las imágenes de la selección nacional que se venden cada vez que hay una de estas series, es decir, es una gran idea que deberíamos copiar. Por ejemplo, en Latinoamérica deberíamos copiar esa idea, tener nuestras selecciones nacionales, organizar un torneo, una especie de serie del Caribe, pero con selecciones nacionales y tener esos equipos entrenando constantemente para que cuando lleguen a uno de estos torneos importantes, pues les vaya mejor. Si bien, pues obviamente a Puerto Rico, República Dominicana le ha ido muy bien en las últimas ediciones del Clásico Mundial, pero por ejemplo Venezuela necesita más práctica. Venezuela no ha decepcionado, le fue muy bien en la segunda edición en 2009, pero desde entonces ha decepcionado. Venezuela necesita mejorar eso. Para Cuba también sería una excelente práctica tener más contacto con selecciones nacionales extranjeras. Cuba de hecho es uno de los equipos que Japón más invita para jugar partidos amistosos, de manera que al menos en ese caso Cuba sí está viendo acción, mientras que por ejemplo Venezuela no lo hace, o México también ha ido a Japón a ver acción y México pues también está mejorando en ese sentido, tiene más actividad constante de su selección nacional para mantenerla activa. Puerto Rico no lo hemos visto jugando en muchos partidos amistosos, igual que Venezuela, tampoco con República Dominicana. Bueno, de pronto pensarán que bueno, nosotros tenemos talento de sobra, no hace falta, pero no, ese no es el caso. Uno, como hacen los japoneses, la práctica lo convierte a uno en un mejor jugador y ellos practican hasta el cansancio y es algo que deberíamos hacer también, al menos en Latinoamérica. Y por supuesto en el resto de los equipos del mundo, pero en Latinoamérica nos hace falta mucho eso. De manera que repetimos, fue una serie bien, bien interesante. Perdón, estábamos hablando de Japón y su transformación en la selección nacional. Desde 2013, en noviembre, repetimos, Japón comenzó a jugar partidos amistosos. En 2014 se realizó la primera versión de esta serie de Japón ante las estrellas de Grandes Ligas. Repetimos, fue la primera vez en 2014 que fue la selección nacional japonesa y no un combinado de estrellas de la NPB. Y Japón ganó esa serie. Apenas un año después de haber convertido su equipo en una compañía anónima, su selección nacional en una compañía anónima. En 2015 Japón terminó tercero en el torneo Premier 12 y hubiese podido llegar a la final si no es por el error, digamos, que cometió en la semifinal ante Corea del Sur, que fue un partido que estaba ganando 3-1 y lo perdió 4-3 en el noveno inning. Pero al final Japón terminó tercero. En 2016 jugó 4 partidos amistosos, 2 contra México y 2 contra Holanda, ganó 3 de esos 4 partidos. En el Clásico Mundial de 2017 no contra todo pronóstico, pero de manera un poco increíble, porque Japón no estaba, especialmente los lanzadores no estaban bien preparados para esa serie, pero terminaron con el mejor récord de la serie del Clásico Mundial 6-1, y cayeron en semifinales ante un excelente equipo de los Estados Unidos y un partido muy cerrado. Fue probablemente el partido más cerrado que jugó los Estados Unidos en esa serie, que ganó 2-1. Y 2-1 esas 2 carreras de Estados Unidos entraron por errores de Japón.
Japón terminó tercero en ese torneo y ahora en 2018 está ganando otra vez y con claridad, con contundencia 5-1, está derrotando al equipo de Grandes Ligas. De manera que estamos hablando de un éxito, es un proyecto que tiene años manejándose y que está teniendo éxito. Y repetimos, es algo que deberíamos estar copiando para el futuro. Y por supuesto, Japón está haciendo todo esto de cara sobre todo a los Juegos Olímpicos de 2020 en los que son sede y en los que ellos quieren hacer todo lo posible por ganar la medalla de oro. Y también para noviembre del año que viene, que tendremos la segunda edición del torneo Premier 12 y Japón por supuesto querrá ganar ese torneo también. De manera que vamos a tener esta selección de Japón continuando sus éxitos por varios años más, porque ya tienen, es decir, han estado planificando esto, han estado trabajando para esta meta y por eso es que estamos viendo este éxito. No es una cosa de suerte, no es una cosa de casualidad que de pronto Japón está ganando, no, ellos han estado trabajando en este proyecto, tienen metas en el futuro, tienen el próximo torneo Premier 12, tienen los Juegos Olímpicos en los que quieren ganar la medalla de oro y tienen el Clásico Mundial de 2021, de manera que tienen años luz de preparación en comparación a otros equipos, especialmente a los latinoamericanos que solemos tomarnos estas cosas muy a la ligera y no nos preparamos sino hasta unas pocas semanas antes del torneo. De manera que, bueno, felicidades a Japón, que fue un éxito tremendo que tuvimos o que tuvo en esta serie ante las Grandes Ligas. Hablemos ahora de los latinos en el mercado invernal, que ha habido movimiento esta semana. Los Gigantes de Yomiuri renovaron a los dominicanos Samuel Adames, Christopher Mercedes y Jorge Martínez. Fue curioso que estas tres renovaciones, todos ellos están firmando por menos de $100,000 al año, están firmando por 80, tuvieron aumentos de sueldo, eso sí, todos ellos comenzaron o firmaron este año cuando debutaron en la NPB, firmaron por como $50,000 o $60,000, ahora los salarios están en 70 y 80,000. Siguen siendo salarios bajos comparados con el resto de los jugadores de la NPB, pero también hay que considerar que estos tres jugadores salieron del programa de desarrollo de jugadores de los Gigantes de Yomiuri, de manera que ellos estaban con un contrato de liga menor, los promovieron a mitad de campaña, los hicieron debutar, les fue bien, especialmente a Mercedes, y ahora los están renovando con un sueldo mayor, no extremadamente mayor, pero al menos sí mayor. Y pues hay expectativas para ellos la temporada que viene, especialmente Mercedes, que como lanzadora, el Mercedes fue el mejor lanzador abridor o el segundo mejor lanzador abridor de los Gigantes de Yomiuri en la recta final de la temporada. Desde que debutó en julio, si mal no recordamos, en agosto, realizó como 9 aperturas y le fue muy bien, muy bien. Recuerden, no permitió carreras en las primeras 3 aperturas, si mal no recordamos, ganó 2 de ellas, lanzó un juego completo, es decir, tuvo una temporada fantástica Mercedes, que de hecho esperábamos que le aumentaran el sueldo más de lo que hicieron, pero al final por lo menos sigue siendo un aumento. De manera que veremos entonces estos tres latinos, estos tres dominicanos, volver a jugar con Yomiuri el año que viene. Es una excelente noticia. La mala noticia de la semana es que Yomiuri dejó en libertad al dominicano Arquímedes Caminero, que fue su cerrador el año pasado, en 2017, tuvo mucho éxito. Este año se lesionó y lamentablemente se perdió la mayor parte de la temporada y además se tuvo que operar. Y es debido a la operación, no debido a los números que no fueron buenos, sino debido a la operación y a la posibilidad de que le tome mucho tiempo recuperarse, que el equipo lo está dejando en libertad. Y en lo que respecta a Yomiuri, recuerden, el cubano Alex Guerrero regresa el año que viene porque va a estar cumpliendo el segundo año de su actual contrato de 2 años con Yomiuri, pero tomando en cuenta pues lo poco que jugó esta temporada, pues no sabemos realmente cuánto tiempo de juego le darán a Guerrero el año que viene. Y repetimos, eso lo mencionamos en su momento. Guerrero estaba corriendo un enorme riesgo al cambiarse de equipo de los Gigantes, de los Dragones de Chunichi, perdón, a los Gigantes de Yomiuri. Lo hemos explicado varias veces. Hay una maldición en la cual todo jugador extranjero al que debuta en la NPB en cualquier otro equipo y le va bien y después firma para jugar con los Gigantes de Yomiuri, por lo general le va mal. El mexicano Luis Cruz fue prueba de ello y el cubano Alex Guerrero en este caso está haciendo prueba una vez más de esa maldición. El único que le ha ido bien haciendo eso, cambiándose de un equipo a otro, cambiándose de otro equipo a los Gigantes de Yomiuri, que ha triunfado, el único que ha hecho eso entre los latinos es Alex Ramírez, que de hecho le fue mejor en los Gigantes de Yomiuri de lo que lo fue en los 7 años anteriores que había disputado
con las Golondrinas de Yakult. De manera que veremos qué ocurre con Guerrero el año que viene y si es capaz de mantenerse jugando en la NPB después de eso o no. En las Estrellas de ENA renovaron también esta semana el venezolano Edwin Escobar, que tuvo una gran actuación esta temporada como relevista intermedio y casi que le duplicaron su sueldo. Estaba ganando 490,000 o algo así este año, y para el año que viene, en 2019, va a estar ganando $842,000. Fantástico la noticia, nos encanta que Escobar esté de vuelta el año que viene con Dena. Entonces ya serán 3 de los 4 latinos que jugaron con Dena este año van a regresar. El también venezolano José Celestino López y el puertorriqueño Neftalí Soto ya renovaron los dos. Ahora acaban de renovar a Escobar y se espera también que el venezolano Edison Barrios renueve y vuelva a jugar con el equipo la temporada que viene. Barrios hizo una gran actuación, tuvo una gran actuación esta temporada, básicamente como un abridor suplente, es decir, cuando había problemas con la rotación, alguien se lesionaba o qué sé yo, traían a Barrios y él abría algunos partidos y le fue bastante bien. Tuvo récord así como de 2-4, si mal no recordamos, pero tuvo una buena efectividad, es decir, batalló en esos partidos y cuando los perdió fue por falta de apoyo ofensivo de sus compañeros, no necesariamente porque lanzó mal. De manera que esa es otra gran noticia. Veremos a Edwin Escobar, el venezolano, regresar el año que viene con las Estrellas de ENA. Y otras noticias que hemos visto esta semana según un portal, una página de internet cubana, los cubanos Raidel Martínez y Ariel Martínez. Ariel Martínez no ha debutado todavía, él estaba jugando con el equipo menor, ha estado jugando con el equipo menor de los Dragones de Chunichi. Supuestamente los renovaron a los dos. Y también los medios japoneses están diciendo que ya es un hecho que todos los latinos que vieron acción con el equipo esta temporada, estamos hablando del cubano o de los cubanos Dayan Viciedo, Ionelki García y los dominicanos Zoilo Almonte, Steven Moya y Joely Rodríguez, supuestamente todos ellos van a regresar, o ya está decidido que todos ellos van a regresar al equipo en la temporada 2019. Esa es una gran noticia. No le hemos hecho mayor difusión a ello porque estamos esperando una especie de confirmación oficial por parte del equipo que todavía no se ha hecho, y si se puede, pues saber un poco cuáles van a ser sus salarios, etcétera. Pero el rumor que se corre es que ya el equipo aseguró el regreso de todos ellos al club la temporada que viene, y eso por supuesto es una excelente noticia. Finalmente hablemos del premio al novato del año del fenómeno Shohei Ohtani en la Liga Americana, que se anunció el lunes pasado. Fue una votación no unánime, pero fue abrumadora a favor de Ohtani, es decir, de 30 votos, 25 de ellos o 25 periodistas le dieron su primer voto a Shohei Ohtani sobre el segundo lugar, que fue Miguel Andújar de los Yankees de Nueva York. La decisión causó cierta controversia entre los fanáticos que argumentaban que, bueno, que los números de Andújar eran mejores. Y pues es algo difícil es un tema difícil de discutir, pero básicamente la decisión de elegir a Ohtani como el novato del año viene del cambio que ha estado ocurriendo en las grandes ligas en los últimos 20 años, en los últimos 15 años, básicamente desde Moneyball en 2003, en 2002. La manera en que se manejan los equipos de grandes ligas, la manera en que se estudian las estadísticas y se evalúan las actuaciones de los jugadores ha cambiado muchísimo. Antes, por muchísimos años, por décadas, era tan sencillo como que, bueno, el que haya conectado más honrones, el que haya empujado más carreras, ese es el más valioso y punto. No se tomaba en cuenta nada más. Hoy día se toman en cuenta tantas estadísticas que tienen valor. Lo que pasa es que obviamente los fanáticos, la mayoría de los fanáticos no tienen acceso a esas estadísticas, no las entienden, no saben dónde buscarlas o no las conocen. Y eso obviamente crea una barrera entre la gente que está analizando y manejando el béisbol hoy día, el béisbol de las grandes ligas, y los fanáticos. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer un mejor trabajo, especialmente en Latinoamérica, para educar a los fanáticos acerca de
cómo está progresando el béisbol de Grandes Ligas. Y por ejemplo, nuestro amigo Arturo Marcano hace un excelente trabajo en ese sentido, explicando los contratos, las ofertas calificadas y los movimientos de las gerencias en general de las Grandes Ligas para que entendamos nosotros mejor cómo es que funciona todo. Y eso nos da pues una perspectiva más educada, tenemos más herramientas para evaluar mejor el juego en la manera como se maneja hoy día. Por ejemplo, Jeff Passan, que es un excelente periodista de Yahoo Sports en los Estados Unidos, y Arturo Marcano lo ha mencionado también, es por rato largo el mejor periodista de béisbol de los Estados Unidos en este momento. Y estamos hablando más que los clásicos Tom Verducci o Bob Costas o Ken Rosenthal, etcétera. Es decir, Jeff Passan es un muchacho un poco más joven que ellos, que tiene tiempo obviamente cubriendo béisbol de Grandes Ligas, pero no solo eso, entiende muy bien cómo se maneja el negocio de Grandes Ligas, está en contacto con las gerencias de todos los equipos, conoce a los directores, conoce scouts, peloteros, etcétera. Él tiene muchas fuentes distintas que él siempre consulta antes de escribir cualquier cosa y antes de emitir cualquier opinión. Y en este caso, él escribió un artículo con muy buenos argumentos defendiendo su voto para Shohei Ohtani como novato del año en la Liga Americana. Y muchos fanáticos de los Yankees le escribieron refutándole que no, que mira, tienes que mirar estos números, que Andújar fue mejor. Y cada una de esas preguntas él la fue rebatiendo con datos muy consistentes, muy claros, que demostraban que Shohei Ohtani fue un mejor jugador que Andújar en este primer año de Grandes Ligas. Y admitimos que nosotros tampoco es que conozcamos mucho a profundidad el mundo de estas estadísticas, pero lo que al menos sí podemos explicarles es que obviamente hay que analizar a fondo, hay que analizar los distintos aspectos de cada uno de los candidatos antes de poder tomar una decisión. Por ejemplo, muchos fanáticos de los Yankees decían, no, pero los números de Andújar fueron mejores, tuvo más honrones, tuvo más carreras empujadas, etcétera. Pues esos datos se pueden rebatir fácilmente con el simple hecho de que Ohtani no jugó tantos partidos como jugó Andújar, y el hecho de que no haya jugado tantos partidos no tiene por qué restarle méritos a lo que sí hizo, a los números que sí fue capaz de registrar cuando estuvo activo. Es decir, si Ohtani hubiese jugado el mismo número de partidos de Andújar, Ohtani hubiese tenido mejores números que los que tuvo en los pocos partidos que disputó. Por ejemplo, esa es una de las maneras de ver esto. Otra de las maneras de verlo es que entonces no solo hay que considerar la parte ofensiva de los jugadores, hay que considerar la parte defensiva también, cómo fue el aporte de un jugador en particular durante la temporada. En el caso de Andújar no lo vimos jugando, no sabríamos decirle, pero lo que hemos leído es que defensivamente no le fue bien. Un fanático, por ejemplo, argumentaba que no, que Andújar fue el mejor bateador de los Yankees, de un equipo de los Yankees que ganó 100 partidos este año. Y Jeff Passan le respondió diciendo, mira, no hay ninguna estadística que soporte o que respalde esa afirmación. A Miguel Andújar no fue por ninguna estadística el mejor bateador de los Yankees esta temporada. Y él muestra en el artículo todas las estadísticas diciendo cuál fue el mejor bateador en general, el mejor bateador de los Yankees con corredores en posición anotadora, etcétera, etcétera. Distintas estadísticas que comprueban eso. De manera que, repetimos, la moraleja de esta historia es que hoy día el análisis que se hace de las estadísticas y del rendimiento de los jugadores tiene muchas facetas distintas que poco a poco tenemos que ir aprendiendo cuáles son para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Mucha gente consideró que, bueno, no, que Andújar le habían robado el premio al novato del año. Y ese no es necesariamente el caso. Y no estamos diciendo que a Andújar no le haya ido bien. Andújar tuvo una temporada fantástica. Lo que pasa es que analizando todas las distintas estadísticas, pues la mayoría de estos periodistas llegaron a la conclusión de que el año de Ohtani fue mejor. Una cosa que queríamos mencionar en este caso con respecto a esta educación que tenemos que darle a los fanáticos del béisbol en Latinoamérica es que en nuestra experiencia, ya de muchos años viendo béisbol, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, recuerden, nosotros vivimos en Canadá ya desde hace 16 años, la gran diferencia que particularmente nosotros notamos con respecto a los comentarios que se hacen en las transmisiones de televisión entre Latinoamérica y en Norteamérica, es que en Latinoamérica vemos primero mucha emoción, mucho carisma, mucha
mucho entretenimiento, es decir, hay buenos chistes, hay carisma de parte de los narradores que narran el partido con mucho sabor, con mucha emoción, y hay mucha emoción, mucho entusiasmo, narrando las jugadas, cantando los outs, cantando los honrones, como el caso, por ejemplo, de Ernesto que Jerez, cuyos, la manera en que cantan los honrones es una manera clásica. Pero la gran diferencia que hay entre lo que escuchamos en Latinoamérica en las transmisiones televisivas y lo que se ve en Norteamérica es el análisis. Si uno tienen a todos ustedes que entiendan inglés, que son capaces de ver una transmisión de un juego de Grandes Ligas en inglés y escuchar los comentarios que hacen los periodistas de Grandes Ligas, es una diferencia del cielo a la tierra. Son extremadamente profundos, son muy acertados en los análisis que hacen, porque además, claro, tenemos la ventaja de que todos estos periodistas norteamericanos por lo general están respaldados por grandes compañías mediáticas que les pagan todos los gastos y por lo tanto ellos tienen la oportunidad de ver todos estos juegos en vivo dentro del estadio, narrar desde el estadio, tienen el chance de bajar al terreno, hablar con los jugadores, hablar con los managers, hablar con los ejecutivos, etcétera. Tiene una cantidad de información que en muchos casos los periodistas de Latinoamérica no tienen acceso a ella y eso obviamente les da la ventaja. Pero de cualquier forma, es decir, incluso si uno no tiene el chance de ir al estadio, con tomarse la molestia de leer un poco, uno puede aprender muchos de estos datos. Y eso nos parece que es algo que nos falta mucho en Latinoamérica. Es algo que deberíamos mejorar, deberíamos educarnos más a la hora de narrar béisbol para poder darle a entender a los fanáticos cómo se manejan estas estadísticas actualizadas, la manera en que se maneja el béisbol de Grandes Ligas en este momento. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó, como siempre, con nuestra columna del bate del Samurái del lunes 12 de noviembre, en la que hablamos o explicamos las razones de por qué Yuki Yanagita y Tomoyuki Sugano, que son dos de los mejores jugadores japoneses del momento, no pueden irse todavía a las grandes ligas, básicamente porque no son agentes libres y también porque los equipos para los que juegan se niegan a venderlos a los equipos de las grandes ligas. Están filosóficamente opuestos al sistema de traspasos, de manera que esos dos jugadores en particular tienen que esperar hasta convertirse en agentes libres antes de poder irse a las grandes ligas. Los invitamos a que lean la columna para que aprendan todos los detalles de eso. El martes 13 de noviembre publicamos la noticia de que Japón volvió a remontar para ganar su tercer partido de la serie ante las grandes ligas. El miércoles 14 de noviembre Japón ganó la serie de Grandes Ligas al ganar su cuarto partido. Ya el récord estaba 4-1, ya aseguraba la victoria de Japón. El jueves 15 de noviembre Japón cerró la serie ante las Grandes Ligas con su quinta victoria de la serie. Fue repetimos, una serie muy exitosa y que confirma el éxito de Japón como institución del equipo japonés, la selección nacional japonesa como institución, que ya explicamos anteriormente al principio del programa. El viernes 16 de noviembre publicamos la noticia de que los Gigantes de Yomiuri habían renovado los contratos de los dominicanos Samuel Adames, Christopher Mercedes y Jorge Martínez para la temporada que viene. Ayer, sábado 17 de noviembre, publicamos noticia de que las Estrellas de DENA habían renovado al venezolano Edwin Escobar para la temporada que viene. Y hoy, domingo 18 de noviembre, la noticia del día fue las remodelaciones que está haciendo el equipo de los Marinos de Lote a su estadio para la temporada que viene, la que vamos a hablar, de hecho, próximamente, perdón, en nuestra sección Conociendo el béisbol japonés, que precisamente es la siguiente sección a la que vamos en este momento. Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar de la época de renovaciones de la NPB y con esto queremos decir, le damos un sentido muy general a la palabra renovación porque hay varias cosas de las que queríamos comentarles en esta sección de hoy. ¿Qué tienen que ver con renovaciones? La primera de ellas es que vimos fotos del equipo de las Estrellas de DENA que le está agregando más asientos a su estadio, el estadio de Yokohama para la temporada que viene. Recuerden, las Estrellas de DENA establecieron un nuevo récord de asistencia, más de 2 millones de fanáticos asistieron al estadio
de las Estrellas de Arena esta temporada, y esto es un estadio que apenas tiene capacidad para un poquito menos de 30.000 espectadores, y eso quiere decir que para poder llegar a 2 millones de fanáticos en una temporada, el equipo tiene obligatoriamente que prácticamente agotar las entradas en todos y cada uno de sus partidos como local para poder llegar a esa cifra, de manera que obviamente el equipo ya tiene 2 o 3 años estudiando la posibilidad de construir más, agrandar el estadio para que más fanáticos puedan entrar a ver los partidos. Y como es un estadio viejo que está básicamente, es difícil agregarle más asientos porque está ya construido, pues no, a salvo que se tumbe el edificio y se vuelva a construir, pues es difícil agregarle más asientos. Pero lo que vimos, esta semana vimos una foto en la que básicamente están agregando asientos fuera del estadio, es decir, fuera de más allá de la barra de jonrones de los jardines, que son esas secciones de asientos en los jardines son bien pequeñas, no tienen demasiados asientos. Detrás de esas secciones le están agregando más asientos hacia arriba, pero solamente de la parte del jardín derecho, no lo hemos visto del otro lado. Pero eso quiere decir que, bueno, que al menos unos cuantos asientos más van a estar disponibles y eso permitirá que más fanáticos asistan al estadio la temporada que viene. De cualquier forma, pues es una iniciativa que aplaudimos, que los equipos estén constantemente tratando de mejorar sus estadios. Además, vimos también un video que compartimos ayer o anteayer acerca de la nueva tienda de artículos de las Estrellas de Arena, que parece que es temporalmente nada más y que se abrió en una torre muy famosa llamada Torre Landmark, básicamente en el centro de Yokohama. Donde hay un centro comercial bien activo que mucha gente visita todos los días, pues en esa torre el equipo de las Estrellas de Arena abrió una tienda nueva de artículos del equipo que es fantástica. Compartimos el video y se ven todas las secciones de la tienda, todos los artículos que tienen disponibles y se ve muy, muy bien, de manera que esta es otra iniciativa del equipo para continuar conectándose con sus fanáticos y aprovechar pues el apoyo de los fanáticos en estos últimos años y vender pues sus productos. Una cosa que no hemos visto todavía, que en algún momento se prometió en el pasado, pero que no se ha completado, es cambiar la grama. El estadio de Yokohama, a pesar de ser un estadio abierto, tiene grama artificial. Y ellos habían prometido cambiar la grama natural. No sabemos qué pasó con ese proyecto porque no ha ocurrido todavía, pero nos gustaría en el futuro que lo cambiaran a grama natural, que siempre es mejor que la grama artificial. Los Marinos de Lote también lo vimos, y es la noticia que publicamos hoy. Los Marinos de Lote le están agregando 3 secciones más de asientos a su estadio para extender la capacidad del estadio por 746 asientos más, y van a ser secciones exclusivas a nivel del terreno, de manera que los fanáticos tengan la posibilidad de ver el partido básicamente con la misma perspectiva de los jugadores que están a nivel del terreno. Van a ser 2 cajas particulares al lado del dugout, de cada uno de los dugouts. Luego van a ser 2 corredores angostos que van a estar en los jardines, al lado de las líneas de foul, y lo que llaman una terraza enfrente de la cerca de los jardines, donde esa cerca que define qué es un honrón y qué no, pues en la zona de seguridad, digamos, va a estar puesta a todo lo largo de los jardines, va a estar una nueva terraza que va a dar capacidad como para 300 personas más, y que obviamente va a ser más fácil que se conecten jonrones en el estadio porque las cercas van a estar más cercanas al plato. Pero de cualquier forma, repetimos, igual que en el caso de ENA, aplaudimos la iniciativa del equipo japonés de mejorar su estadio, de poner más asientos, de aumentar la experiencia de sus fanáticos para que disfruten más asistiendo al estadio. Esta es la razón por la que hemos visto la asistencia de la NPB aumentando en los últimos años. En la última década, la asistencia de fanáticos ha estado constantemente en ascenso debido al esfuerzo que están poniendo los equipos en atender mejor a sus fanáticos para que pues asistan y vean un partido y lo disfruten allá en el estadio en Japón. Otra cosa que queríamos comentar es que en esta época de renovaciones también es la época de las renovaciones de los contratos de los jugadores japoneses. Los jugadores japoneses, recuerden, normalmente el contrato estándar que ellos firman es un contrato que los obliga a jugar con el equipo 9 temporadas completas para poder convertirse en agentes libres a nivel internacional. Sin embargo, ese contrato se renueva cada año, tal cual como ocurre en una compañía normal, una compañía de trabajo regular que no esté necesariamente relacionada al béisbol, y se le hace una evaluación al empleado. La única diferencia es que en Japón
al jugador se le hace una evaluación de final de año y en base a esa evaluación se le mantiene el sueldo, se le aumenta el sueldo si le fue muy bien, pero también se le puede bajar. Aquí en Norteamérica por lo menos no se le baja el sueldo a nadie. Está prohibido por la ley que se le reduzca el sueldo a un empleado salvo que haya cambiado de posición o algo así. Y ni siquiera en ese caso, incluso si vas a una posición que pague menos, por lo general se le debe mantener su sueldo, no se le puede reducir. Pero en Japón, en el caso de los equipos de béisbol, sí, eso sí puede ocurrir. Si a un jugador le fue mal en la temporada y no cumplió estuvo muy por debajo de las expectativas, se le reduce el sueldo. Y en este caso, por ejemplo, al lanzador zurdo de las Estrellas de Adena, Shota Imanaga, que fue el año pasado uno de los abridores, o quizás el abridor más consistente, más destacado del equipo, tuvo más de 10 victorias la temporada pasada. Este año le fue muy mal, tuvo récord de 4-11 y el equipo le bajó su salario en un 20%. Le están cortando un salario por un 20% de rebaja para el año que viene, y eso es obviamente un mensaje de que debe esforzarse más, si no, pues no va a poder regresar al salario que tenía antes. De manera que, repetimos, todo esto tiene un mismo tema y es la época de renovaciones, la época en que todo se revisa en Japón, se hacen mejoras si es posible, se cambian cosas para prepararse para la temporada que a veces se nombran a los nuevos managers, se eligen a los jugadores del draft, etcétera, de cara a la nueva temporada que entonces comenzará a finales de marzo de 2019. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたします。まずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, tuvimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros fanáticos a través de las distintas redes sociales. Comencemos con la cuenta JJHH vía Twitter. Nos dice: he notado que nadie ha dicho nada de la serie que ganaron los japoneses a las grandes ligas 5-1. La serie y todo sereno, aquí pendiente de un podcast. Bueno, muchísimas gracias por el comentario, y como ya lo mencionamos detalladamente al principio del programa, pues esta serie demuestra, el resultado de la serie demuestra el éxito del proyecto que ha venido construyendo Japón en los últimos años, y que realmente está llegando a los resultados que el equipo realmente esperaba. Esto no es una cosa que ocurrió por casualidad, es un proyecto que el equipo en el que el equipo está trabajando ya por 4 años o 5 años, y que está dando sus frutos. Pues eso era básicamente lo que el equipo japonés quería hacer. Nereo Donato vía Twitter nos hace varias preguntas. Primero, durante décadas la serie las ganaba el equipo de Grandes Ligas. Ahora está empezándose a dar la vuelta y la NPB las empieza a ganar. Eso es exactamente correcto, y como acabamos de mencionar, no es casualidad. Esto es el resultado, estos son los frutos de un proyecto que el equipo de Japón venía ya cosechando o venía sembrando en los últimos 5 años. Segundo, muy buen análisis que hicieron sobre el tema de la NPB y su nivel. Me gustaría dar mi conclusión. Si bien la NPB ganó la serie, 3 de los triunfos fueron remontadas, por lo que la serie hubiese podido terminar 4-2 a favor de las grandes ligas. Eso es cierto, pero como mencionamos al principio, Nereo, eso no tiene por qué restarle méritos al equipo japonés. Al final lo que cuenta es el resultado final, y el equipo japonés terminó ganando. 3. La vida quiso que las de la NPB aprovechasen las falencias de las grandes ligas en la novena entrada y se llevasen los triunfos. Sí, eso quizás fue un poco de suerte, pero también hay que darle mérito al espíritu guerrero del equipo japonés, que no se dio por vencido, sino que salió a tratar de ganar y a conectar los hits que importaban en el momento importante, y por eso fue que ganaron los partidos. 4. Vi a Takayuki Kishi, que está en la liga de 2007, y a Tsubasa Aizawa, que tiene 11 años en la liga. Tengo una pregunta: ¿alguno de los dos tiene chance de jugar en las grandes ligas o no convencieron para tener alguna oportunidad a ese nivel? Gracias por la pregunta, Nereo. Primero, Takayuki Kishi es un gran lanzador que nos parece que tiene la calidad suficiente para jugar en grandes ligas, pero a finales de 2016 él se declaró agente libre a nivel nacional y firmó un contrato de 4 años con las Águilas de Rakuten. Eso quiere decir que él no puede irse a las grandes ligas hasta que cumpla ese contrato, y eso será para el año 2021. Él podría tentativamente declararse agente libre en 2021 e irse a las grandes ligas ese año. En teoría,
él podría pedirle al equipo que lo coloque a la venta a los clubes de grandes ligas a través del sistema de traspasos, pero realmente no lo vemos ocurriendo. O sea, ya es un lanzador veterano, de pronto él mismo no siente que tiene el nivel como para lanzar en grandes ligas, y si se hubiese querido ir a las grandes ligas, se hubiese ido a finales de 2016 cuando ya era agente libre. Bueno, no era agente libre en ese momento, pero ha podido esperar un año más, declararse agente libre a finales de 2017 e irse a las grandes ligas en ese momento. Si él no se fue en ese momento, lo más probable es que él crea que no tiene la capacidad suficiente como para irse, o no tiene el interés, y lo más probable es que se termine quedando en Japón. No lo vemos yéndose a las grandes ligas en el futuro. En el caso de Tsubasa Aizawa, es el receptor de los Carpas de Hiroshima. Aizawa es un buen receptor, pero su producción ofensiva es muy baja. Y no solo eso, sino que por lo general suele ser muy difícil que un receptor japonés juegue en las grandes ligas, tal como es muy difícil que un receptor extranjero juegue en Japón, por el problema del idioma. Es decir, el receptor es el que habla constantemente con su lanzador, y si no hay una buena comunicación, si no están entendiéndose claramente los dos, obviamente eso va a crear problemas para el equipo y va a crear problemas para el lanzador, de manera que no es fácil. El único receptor japonés que hemos visto jugando en las grandes ligas y que le fue relativamente bien fue, se nos escapa el nombre en este momento, que jugó con los Marineros de Seattle, Kenji Yojima, que jugó con los Marineros de Seattle. Pero salvo esa excepción, pues no vemos a ningún otro receptor japonés jugando en las grandes ligas. Ciertamente no a Aizawa, porque, repetimos, su producción ofensiva es muy baja, y eso no lo hace particularmente atractivo. Salvo que su defensa sea extraordinaria, no lo vemos yéndose a las grandes ligas. Quizás Takuya Kai, el receptor de los Halcones de SoftBank, que acaba de ser nombrado jugador más valioso de la Serie de Japón por su extraordinario brazo. Ya en Japón lo llaman el cañón Kai, porque realmente tiene un brazo increíble, y la facilidad con la que retira a los corredores que intentan robarle es impresionante. Quizás en ese caso, en el futuro, cuando cumplan los años para convertirse en agente libre, lo podríamos ver quizás intentando irse a las grandes ligas. Pero salvo ese caso, pues al menos en estos dos jugadores no los vemos yéndose a las grandes ligas en el futuro. Edgar Pinto vía Twitter nos dice: una muestra para el mundo de que el talento es importante, pero la disciplina lo es más. La cultura japonesa llevada al deporte sin estrellas rimbombantes lograron imponerse a ese tremendo equipo de las grandes ligas. Pues así es. Gracias Edgar por el comentario, y sin duda es importante el tema de la disciplina, pero repetimos, como ya lo mencionamos al principio, esto es el producto de un proyecto. Japón está cosechando los frutos de un proyecto que ya tiene años sembrando. Arturo Marcano vía Twitter nos dice: me parece excelente que MLB Network transmita la serie Japón Grandes Ligas. Ojalá transmitieran los juegos de la NPB, ya que el horario es perfecto. Por cierto, si quieren mucha información de la NPB, sigan a Béisbol Japonés. Muchísimas gracias Arturo por la recomendación y por el apoyo, como siempre. Y otro comentario nos dice: si es una evaluación difícil. El talento premium está a nivel de Grandes Ligas, hay varios por equipos, los importados quizás a nivel AAA y algunos un poco más. Hay otro grupo que están a nivel AA o menos. En fin, no es fácil concluir con un número, pero es una opinión. Gracias por la opinión, Arturo, y es una evaluación acertada desde nuestro punto de vista. Estamos hablando en este caso del nivel de juego de la NPB, que es decir, no es fácil decir que la NPB sea AAA o AA. Hay una mezcla de jugadores, de talentos dentro de la NPB. Algunos están a nivel de Grandes Ligas, pero otros están a nivel de AA, tal como lo dice Arturo. Y eso tiene que ver, hay varias razones para eso, pero las dos razones principales que nosotros mencionaríamos para esta diferencia de niveles dentro de la NPB es, primero, que la NPB tiene un límite de jugadores extranjeros. 4 por equipo en el roster activo, mientras que las Grandes Ligas no. Las Grandes Ligas puede tener un roster de 40 o roster de 27 con puros japoneses, si ellos lo desean. Ellos no tienen ningún tipo de límites de la cantidad de jugadores que pueden contratar, ni de nacionalidades que pueden contratar. Si son los mejores jugadores que ellos creen que pueden adquirir, es decir, pueden tener un equipo con 9 dominicanos sobre el terreno si eso es lo que les sale, siempre y cuando sean los mejores jugadores disponibles. En Japón no. En Japón hay básicamente la NPB se está poniendo obstáculos a sí misma para ser una mejor liga de la que es actualmente. Pero no es una tontería, digamos, no es un error, es básicamente una selección,
una decisión propia de mantener la liga de esa forma, porque después de todo ellos lo que quieren es desarrollar el talento japonés. Ellos traen a los importados para ayudar, para aumentar el nivel de la liga, pero ellos no quieren que los importados tomen control de la liga. Ellos quieren mantener el control ellos mismos y desarrollar a sus jugadores japoneses, cosa que es entendible. No tenemos ninguna queja con respecto a eso. El segundo punto que nos parece importante con esta diferencia de niveles de los jugadores en la NPB es que la NPB tiene solamente una liga menor, una sola, mientras que en las grandes ligas hay muchas. Hay varias ligas a nivel AAA, hay varias ligas a nivel AA, hay ligas a nivel A y ligas a nivel amateur. De manera que en todas, en ciudades, estados, etcétera, hay una cantidad de jugadores jugando esos niveles, y eso es lo que le permite a esos jugadores desarrollarse para llegar a nivel de grandes ligas algún día. En Japón, como solamente hay una liga, pues es más difícil, y es una liga en la que se juegan menos partidos que la temporada regular de grandes ligas. Por lo tanto, repetimos, y además Japón tiene muy buen nivel de béisbol a nivel universitario, a nivel colegial. Suponemos que es más una carencia, una falta de iniciativa de la NPB por organizarse mejor y de pronto transformar todas esas ligas en una extensión de la NPB, de manera que haya más chance de desarrollar a sus jugadores. De cualquier forma, digamos, eso ha estado mejorando, el nivel de la liga menor de la NPB ha estado mejorando. Hay equipos que incluso tienen un tercer equipo. Los Gigantes de Yomiuri tienen un tercer equipo, los Halcones de SoftBank tienen un tercer equipo también, y sospechamos que eso irá mejorando poco a poco en el futuro. Pero al menos estos dos aspectos explican la razón por la cual en las grandes ligas todo el mundo tiene nivel de grandes ligas, pero en Japón algunos jugadores tienen nivel de grandes ligas, pero otros están en nivel de AAA o AA nada más. Básicamente esas son las dos principales razones de ello. Mike Barajas vía Twitter nos dice lo quiso retar yéndose a segunda luego del tiro malo. Esto es en relación a la gran jugada de Takuya Kai, el receptor japonés, al final del quinto juego de la serie ante las grandes ligas. Japón estaba tratando de hacer un doble play y el tiro de segunda a primera fue malo. Kai corrió del home a la primera a cubrir como hacen normalmente los receptores, pero al darse cuenta de que tenía tiempo, agarró la pelota y lanzó a segunda un cañonazo, un tiro increíble que retiró de calle al corredor de grandes ligas, y eso le puso el punto final al partido, de manera que fue una gran jugada de Takuya Kai en ese partido. Angel Gaze Rock Takeshi vía Facebook nos dice: para que no digan que el béisbol japonés no está a la par de la MLB, prácticamente cuando se enfrenta siempre la NPB los repasa. Bueno, no diríamos que los repasa, pero en las últimas dos ocasiones sí le ha ganado. La NPB ahorita por esta victoria es superior a la MLB, digan lo que digan. Bueno, eso no lo diríamos. Si acaso los vemos a la par, los vemos a un nivel que está a nivel de grandes ligas, no diríamos que mejor de las grandes ligas. Frankie Correa vía Facebook nos dice: él no estaba jugando, esto estamos hablando de Shohei Ohtani, no estuvo jugando por más de un mes, las estadísticas nos lo dicen todo el tiempo. Gracias por el comentario, Frankie. Como mencionamos en la sección en la que hablamos de Shohei Ohtani, las estadísticas, estamos de acuerdo, no lo dicen todo, pero sí hay que tomarlas en cuenta, y no solamente unas 4 o 5 estadísticas, hay que tomar en cuenta una cantidad de estadísticas. Hoy en día esa es la manera en la que se entiende, se administra, se gerencia y se juega el béisbol de grandes ligas, basado en muchísimas estadísticas, en muchísimos análisis de distintas cosas que incluyen defensa, incluyen atleticismo, incluyen resultados estadísticas tradicionales y incluyen estadísticas avanzadas que en muchas ocasiones ni siquiera conocemos, de manera que está simplificando un poco el argumento. Hay que entender, incluyéndonos a nosotros, que hay muchas de esas estadísticas que no conocemos, pero hay que hacer el esfuerzo de tratar de entender cómo se está manejando el béisbol hoy día. Luis, atrás ves la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, nos dice: esas fulanas estrellas de MLB demostraron que le falta mucho, especialmente seriedad, porque cada hit hacían su baile ridículo, pero no tuvieron vida. Esos japoneses han sido mucho mejores de verdad. Muy buen equipo el de los japoneses. Bueno, sí, quizás los japoneses sí tienen razón, jugaron con más seriedad los jugadores de grandes ligas no estaban poniéndole tanta seriedad a la serie, pero repetimos, eso no quiere decir que tengan talento. Obviamente tienen talento, quizás no jugaron a su máxima capacidad. Otro comentario de Luis dice:
jugadores de grandes ligas se fueron a pasear. Muy bien el equipo de la NPB que les dio una buena lección de jugar béisbol. Será la primera vez que el equipo de grandes ligas es apabullado de esta manera. Parece que sí. Sí, eso es correcto. Esta es la primera vez que el equipo de Japón gana con tanta ventaja. 5-1 es primera vez que ellos tienen 5 victorias en una serie. Luis Vargas. Seré el abogado del diablo. El título de la Serie Mundial hace alusión al mundo de MLB, más no al mundo al que te refieres. Sin embargo, en la práctica muchos quieren hacer creer que es el mundo en general y efectivamente allí sí está mal enfocado el asunto, tal como lo comenta. Saludos. Pues gracias, Luis. Esto en relación a un comentario que de hecho vamos a leer ahora de Luis Vargas, que también nos escribió a través de la sección de comentarios de nuestra página baseballjaponés.com. Primero, dice: Shohei Ohtani es un bravo samurái, pitcher y bateador merecidísimo ganador del novato del año en la Liga Americana por haberse sobrepuesto de manera admirable al anuncio fatídico de la cirugía Tommy John. En la semana que se lo comunicaron conectó varios honrones, consiguiendo 22. Felicidades. En total, perdiéndose muchos partidos y sin estar en condición idónea, nos hizo vibrar. Muchas felicidades al conductor del podcast por haber perseverado en el seguimiento de esta gran estrella en el mejor de los deportes. Gracias por el comentario, Luis. Y el segundo comentario es pretencioso denominar series mundiales a un título dilucidado entre participantes de un único país. Es cierto que hay un campeonato del mundo de béisbol, pero no de naciones. Entre equipos debería producirse una confrontación que incluyese equipos asiáticos y europeos, además de los americanos. Eso propiciaría el auge del béisbol en países donde ni siquiera se retransmiten un partido al año. Pues gracias por el comentario, Luis. Tienes razón, es decir, el Luis anterior también tiene razón en eso. No conocemos bien la historia, pero sí hemos leído en alguna parte que originalmente la razón por la que se le llamó Serie Mundial a la Serie Mundial de los Estados Unidos era con algo relacionado a, como mencionó Luis antes, al mundo del béisbol. Es decir, no se hacía o no se estaba haciendo referencia al mundo en general, sino al mundo del béisbol de grandes ligas en ese momento. Sin embargo, obviamente mucha gente no conoce esa historia y cuando escuchan Serie Mundial, pues ellos entienden el mundo entero. Y pues tienen toda la razón, es decir, es fácil confundirse con ese nombre porque suena como si estuviese siendo un campeonato mundial y ese no es el caso. De cualquier forma, nos encanta la idea de Luis Vargas de hacer una versión del Mundial de Clubes que existe en el fútbol, hacerla en el béisbol. Eso sería fantástico. Una serie en la que jueguen el campeón de Grandes Ligas, el campeón de la NPB, el campeón de Corea del Sur, el campeón de Italia, Holanda, los campeones de Latinoamérica, etcétera. Eso sería fantástico, tener un Mundial de Clubes de béisbol. Que obviamente pues no sabemos quién lo va a organizar ni que todos los equipos van a aceptar participar en el evento, etcétera, pero sería fantástico, sin duda, tener un torneo de ese calibre, de esa magnitud. Hemos llegado entonces así al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre y queremos despedirnos con la canción de ánimo de uno de los jugadores de la NPB. En este caso hemos elegido a Yoshihiro Maru, el jardinero central de los Carpas de Hiroshima, que ha estado en las portadas de los diarios japoneses en los últimos días porque 3 equipos se están peleando para firmarlo. Los Gigantes de Yomiuri, que le están ofreciendo como $700 millones al año por 5 años, es algo increíble. El salario más alto jamás pagado a un jugador japonés. Los Marinos del Lotte le están ofreciendo también algo así como 500 o 600 millones de dólares por 4 años, y su mismo equipo Carpas de Hiroshima quiere renovarlo, obviamente, para que se mantenga en el equipo, de manera que, como ha sido pues la gran estrella de este mercado invernal, pues queremos compartir con ustedes hoy la canción de Maru, que no es particularmente bonita, es decir, no tan excelente como otras canciones que hemos compartido antes, pero que es simpática como siempre. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Yoshihiro Maru.